Buenas tardes, cordial saludo para todos. A continuación vamos a abordar el tema de duodeno. Nuestro grupo está formado por John Gutiérrez, Paula Henao, Daniela Lozano, Vanessa Madrigal, Paula Monroy, William Novoa, Beatriz Vargas y quien les habla, Marcela Madrigal. Vamos a empezar hablando de la anatomía general del duodeno. Primero abordaremos las generalidades y posterior a ello hablaremos sobre las porciones. El duodeno es la primera porción del intestino delgado y la más corta. Su función es recibir las secreciones pancreáticas y biliares para transformar el quimo en quilo. Es un órgano supramesocólico, se encuentra rodeado por peritoneo. Se ubica en el epigastrio y asemeja la forma de letra C. Mide entre 20 a 25 centímetros aproximadamente. Se inicia en el píloro y termina en la unión duodeno-yeyunal o ligamento de Treitz. Este se encuentra rodeando la cabeza del páncreas, como lo podemos apreciar en la imagen. Está a nivel de las vértebras L1 a L3 y presenta la luz más ancha de todas las porciones del intestino delgado. El duodeno se divide en 4 porciones: una porción superior, una porción descendente, una porción horizontal y una porción ascendente. La primera porción es la superior. Esta porción se encuentra a nivel de L1, va desde el píloro hasta el cuello de la vesícula biliar. Acá no se encuentran pliegues circulares. La segunda porción es la porción descendente, se encuentra a nivel de L1 y L3. Se curva alrededor de la cabeza del páncreas. Contiene la papila duodenal mayor y la papila duodenal menor. En la papila duodenal menor desemboca el conducto pancreático accesorio y en la papila duodenal mayor el conducto colédoco y el conducto pancreático principal. La tercera porción es la porción horizontal, está a nivel de L3. Posterior a ella cruza la vena cava inferior y la aorta, y anterior pasa la vena y la arteria mesentérica. Por último, encontramos la cuarta porción, que es la ascendente. Se encuentra a nivel de L3 y L2 y termina en el ligamento de Treitz. Cuando hablamos de la irrigación duodenal, partimos de la aorta abdominal. A nivel de T2 encontramos el tronco celíaco que nos va a entregar sus tres ramas fundamentales, que es la arteria esplénica, la arteria coronaria estomáquica y la arteria hepática común. Esta arteria hepática común es la de nuestro interés. Recordemos que esta se dirige hacia adelante y a la derecha en dirección al píloro, pasa por debajo del lóbulo de Spiegel, después se va a introducir hacia el epiplón menor, va a estar en relación por delante con la vena porta y por detrás y hacia la izquierda con el colédoco, terminando como tal en el hilio hepático. Durante todo este recorrido nos va a entregar tres ramas colaterales: la arteria pilórica, la arteria cística y la arteria gastroduodenal. A nivel de la primera porción del duodeno, encontraremos que esta gastroduodenal se va a dividir en dos: una arteria gastropiploica derecha y una arteria pancreático-duodenal superior. Esta arteria pancreático-duodenal superior, a nivel de la entrada del colédoco, o sea, a nivel de esta primera porción y segunda porción del duodeno, va a realizar una anastomosis con su homónima, que es la arteria pancreatoduodenal inferior, que va a ser rama de la mesentérica superior. Esta mesentérica superior, arteria mesentérica superior, que nace por debajo del tronco celíaco, también nos va a entregar unas ramas colaterales, que son las ramas duodenales. Estas ramas duodenales van a inervarnos principalmente la tercera y cuarta porción del duodeno. Para el drenaje venoso del duodeno vamos a contar con que las venas van a seguir el mismo trayecto de las arterias. Es decir, que vamos a encontrar dos arcos pancreatoduodenales venosos, pero estos van a tener un drenaje como tal directo hacia la vena porta hepática e indirecto a nivel de de las venas mesentéricas y de la vena esplénica. El primer arco, que es el arco anterior, va a ser inferior. Allí las venas desembocan en un tronco común y van a drenar la sangre como tal de las venas cólicas derecha superior y la gastropiploica derecha. Estas van a terminar hacia el lado derecho de la mesentérica. El arco posterior y superior va a estar extendido desde la vena mesentérica superior hasta la vena porta hepática. Allí van a drenar las venas cólicas, van a drenar venas pancreáticas y van a drenar venas duodenales. Algunas de las venas de la porción superior del duodeno van a ir a drenar hacia la vena gástrica derecha. También tenemos que a nivel de la cuarta porción del duodeno, a nivel de la flexura duodeno-yeyunal, vamos a encontrar
que algunas de estas venas se van a ir hacia el borde izquierdo de la vena mesentérica superior y van a tener una correlación directa con la primera vena yeyunal. Buenas tardes. Ahora les hablaré acerca de la inervación y linfáticos del duodeno. La inervación del duodeno está dada en dos partes, una parte parasimpática y otra parte simpática. La parte parasimpática está dada por los troncos vagales. Estos se derivan del décimo par craneal, el vago. Entonces se van a encontrar unos troncos vagales anteriores y otros posteriores. En esta imagen podemos apreciar cómo el vago va dejando unas ramitas que se van a encargar de la inervación parasimpática del duodeno. La función parasimpática del duodeno es estimular la motilidad gastrointestinal y regular la actividad de secreción del duodeno. La inervación simpática está dada por los nervios esplácnicos abdominopélvicos. Estos nervios son de T8 a T10 y van a converger en el plejo mesentérico superior y en el plejo celíaco, como lo apreciamos en esta imagen. La función simpática del duodeno va a ser detener o reducir la velocidad con la que se lleva a cabo los movimientos del tracto digestivo. Linfáticos. Los linfáticos viajan acompañados de las arterias y se dividen en dos, unos linfáticos anteriores y otros linfáticos posteriores. Los linfáticos anteriores se van a dividir en dos porque van a drenar en dos lugares. Unos van a drenar en los linfáticos pancreatoduodenales y otros van a drenar en los linfáticos pilóricos. Y los linfáticos posteriores van a drenar en el plejo mesentérico superior, que lo observamos acá. Estos tres que les acabo de nombrar, tanto los ganglios linfáticos pancreatoduodenales, los pilóricos y los mesentéricos superiores, van a drenar en el ganglio linfático celíaco o en el plejo linfático celíaco. El duodeno está formado por la parte terminal del intestino anterior y la parte cefálica del intestino medio. En la cuarta semana de gestación inicia su desarrollo y al girar el estómago hacia la derecha adopta una forma de asa en forma de C. En la quinta semana de gestación, la luz del duodeno se reduce gradualmente y se oblitera temporalmente para la proliferación de sus células epiteliales. Las fallas en este proceso pueden provocar la estenosis duodenal, que es la recanalización incompleta del duodeno por una vascularización defectuosa, o la atresia duodenal, que es la oclusión completa de la luz del duodeno, como logramos ver en las siguientes imágenes. El duodeno se encuentra irrigado por la arteria celíaca y por la arteria mesentérica superior. Bueno, el duodeno embriológicamente se forma y está compuesto por la parte terminal del intestino anterior de la porción cefálica del intestino medio. La unión de ambas porciones está situada en un punto inmediatamente distal al origen del esbozo hepático. Durante el segundo mes se va a obliterar la luz del duodeno por proliferación de las células de sus paredes. Sin embargo, poco después vuelve a canalizarse el duodeno. El duodeno también está rodeado por derivados mesentéricos o cordones hepáticos que forman el ligamento falciforme que contiene la vena umbilical, formando el ligamento redondo del hígado. También tenemos el aumento menor que se extiende desde el duodeno superior y el estómago hasta el hígado. Por el borde libre vamos a encontrar que el duodeno se va a conectar al hígado formando el ligamento hepatoduodenal. En este borde libre forma también el techo del agujero epiplónico de Wislow, que es el orificio que comunica la bolsa omental, que es el saco peritoneal menor, con el resto de la cavidad, que es el saco peritoneal mayor. Bueno, a continuación les daré una explicación sobre la histología del duodeno, en especial de la mucosa. Recordemos que la mucosa es la conformación del epitelio, de la lámina propia y de la muscular de la mucosa, pero en este caso nos vamos a concentrar principalmente en el epitelio. El intestino delgado es el órgano encargado de la absorción de nutrientes. Esta tiene unas vellosidades
que son evaginaciones del epitelio, de la lámina propia, y además de esto tenemos unas invaginaciones. Estas invaginaciones se llaman criptas de Lieberkühn, en donde vamos a encontrar diferentes células como células caliciformes, células enteroendocrinas, células basales, entre otras, que vamos a explicar a continuación. Enterocito. El enterocito es la célula encargada de la absorción. Esta se encuentra en una disposición de un epitelio cilíndrico simple y además los enterocitos tienen una especialización de membrana apical que son las microvellosidades. Estas microvellosidades en microscopía óptica se ven como este borde rosadito. Este borde rosado se denomina borde en cepillo. Además de esto, los enterocitos en sus microvellosidades presentan diferentes receptores para las diferentes moléculas a absorber, como es ácidos grasos, glucosas, aminoácidos, y que nos van a permitir la entrada de los nutrientes al torrente sanguíneo. Células caliciformes. Estas se caracterizan por tener esta gótica que presenta mucina, y estas células son las encargadas de la producción de muco para proteger el epitelio del intestino de enzimas pancreáticas, pH del quimo, entre otros. Células de Panner. Estas se encuentran en la parte más basal de la cripta de Lieberkühn. Se caracterizan porque en su tinción presentan un rojo intenso. Además, en su estructura tienen varias vesículas que tienen enzimas como las defensinas y lisocimas, que son enzimas bactericidas que actúan en el proceso de combatir microorganismos en los alimentos. Células basales son células madre que se encuentran en la mitad de la cripta de Lieberkühn. Se encargan de regenerar las células que están abajo de ellas y encima de ellas. Y las células enteroendocrinas, estas células con microscopía óptica no se ven a simple vista, se requiere técnicas especiales, y en microscopía electrónica estas se caracterizan por tener mucho retículo endoplasmático y varias vesículas que tienen hormonas como la secretina que actúa en procesos de digestión. Ahora vamos a hablar de la capa submucosa. La submucosa se caracteriza por tener un tejido conectivo laxo, va a tener abundante vasculatura. Esto es debido a que es la que le va a proporcionar la nutrición necesaria al epitelio. Vamos a encontrar vasos linfáticos, glándulas de Brunner, las cuales van a ser un criterio diagnóstico para saber en qué porción del intestino delgado nos encontramos, y el plexo de Meissner. Las glándulas de Brunner o glándulas duodenales las vamos a encontrar, como ya sabemos, en la submucosa. Son estas que están aquí. Son glándulas tubulares compuestas y estas van a penetrar la muscular de la mucosa y las criptas de Lieberkühn para así poder liberar su producto de secreción. Los acinos de estas glándulas van a ser muy similares a los acinos de liberación mucosa, como estos que podemos observar aquí. Ellas se caracterizan por tener un núcleo aplanado y basal con un citoplasma claro. Estas glándulas van a estar más que todo desarrolladas en la primera porción del duodeno. A microscopía electrónica, ellas van a presentar retículo endoplásmico rugoso, abundante aparato de Golgi debido a su producto de secreción y abundantes mitocondrias. La liberación de esta secreción se va a ver dada por 3 estímulos, que es la presencia de secretina, estímulos vagales y estímulos táctiles. La secreción es mucosa, espesa, con un pH ligeramente alcalino debido a la presencia de bicarbonato. Va a presentar urogastrona, que es un factor de crecimiento epitelial, y lisocimas e inmunoglobulina A, las cuales nos van a ayudar para luchar contra agentes patógenos. La función de esta secreción es proteger la mucosa. ¿Y cómo lo hace? Pues va a neutralizar el quimo ácido que viene de la región pilórica del estómago y está entrando en el duodeno. Aquí también vamos a encontrar el plexo de Meissner, el cual es el que le va a dar la inervación intrínseca a la submucosa y está compuesto por células parasimpáticas y va a controlar el movimiento de la submucosa.
En la muscular vamos a presentar una capa circular interna y una longitudinal externa. Ellas van a hacer que la víscera se acorte y su diámetro sea menor. Y entre ellas dos vamos a encontrar el plexo de Auerbach, el cual le va a proporcionar fibras tanto simpáticas como parasimpáticas, y su importancia es proporcionarle el peristaltismo a la víscera. Ahora continuamos con la última parte de la histología del duodeno, la cual corresponde a la capa serosa y otras como la barrera inmunitaria. Entonces, a nivel estructural, la capa serosa del duodeno corresponde a la capa más externa, la cual es una membrana que está compuesta por un epitelio simple plano llamado mesotelio. Y también debajo de esta pequeña capa podemos encontrar una capa de tejido conjuntivo adyacente. La capa, esta capa se continúa con el mesenterio y con el revestimiento de la pared abdominal, como se ve en la lámina histológica. Algunas estructuras importantes como vasos sanguíneos, vasos linfáticos, algunos nervios, deben atravesar el mesenterio y deben alcanzar las paredes del duodeno para cumplir su función. En el tejido conjuntivo de la serosa y del mesenterio, ocasionalmente podemos encontrar una cantidad de adipocitos. Entonces aquí, como se ve en la imagen, la capa serosa es la capa más externa del duodeno, asociado con una pequeña capa de tejido conjuntivo. En cuanto a la barrera inmune, aunque es una parte donde se debe llevar una abundante absorción de nutrientes, este epitelio o esta estructura debe ser capaz de distinguir antígenos inocuos o de antígenos patógenos. Debe también ser capaces de resistir invasiones de microorganismos patógenos. Entonces, de cierta manera encontramos algunos factores que contribuyen a la defensa de este epitelio. El primero es la inmunoglobulina A, que es una inmunoglobulina que es secretada por el plasmocito, una célula que se encuentra al interior de la placa de Peyer, algunas mucinas y de cierta manera la impermeabilidad del borde de cepillo de la mucosa de la membrana le da cierta característica de resistencia. Aquí podemos encontrar, como se ve en esta imagen, un tejido linfoide que es asociado al intestino, el cual recibe el nombre de GALT. Este tejido o esta estructura GALT es más prominente en el yeyuno y en el íleon, aunque en el duodeno podemos encontrar algunas porciones. Entonces, ¿qué pasa con esta estructura? En asociación con las células M del intestino, lo que hace es reconocer antígenos. Como ya les había dicho, esta inmunoglobulina A es secretada por los plasmocitos y algunos enterocitos son capaces de secretar estos receptores en la membrana o en la lámina basal, el cual se va a convertir el receptor de esta IgA para que esta IgA pueda ingresar por endocitosis a la célula epitelial y pueda migrar hacia la luz intestinal y ser exocitada para que allí en la luz intestinal pueda reconocer toxinas, agentes patógenos y otros agentes que pueden penetrar las células epiteliales y puedan causar algún daño. Esta inmunoglobulina A, de cierta manera, es la única que puede ser una barrera inmune a nivel del intestino delgado. Recibe el nombre de IgA secretora, por lo que es secretada a la luz del intestino a partir de plasmocitos que están en la lámina basal. Acorde a nuestro caso clínico a estudio, vamos a darnos cuenta que el diagnóstico es una quemadura por ingesta de cáusticos. Una quemadura es una lesión tisular y un cáustico es una sustancia química capaz de generar esta lesión tisular. Los cáusticos se van a dividir en dos, alcalis y ácidos. En nuestro caso vamos a ver que la ingesta fue de un ácido. El mecanismo de acción para generar la lesión tisular es la alteración del pH. O sea, tendremos una lesión en el tejido, un daño en el tejido, debido a una alteración del pH. El pH regular del duodeno es de 5.0 a 7, más o menos promedio,
un poco más ácido hacia la región del antropilórico, debido a que pues tengamos en cuenta que recibimos el producto de la digestión que hay a nivel estomacal, que tiene la intervención del ácido clorhídrico. Y ya en nuestro duodeno encontraremos el quilo. Y es nuestra área en la cual tendremos la absorción de nutrientes. El duodeno va a tener como pues la capa principal, la capa más luminal es nuestra capa, nuestra membrana mucosa. Para tener un daño a nivel de los tejidos, tenemos que tener en cuenta que la ingesta del ácido, en nuestro caso, nos va a dar un pH menor a 4. Y esta ingesta tuvo que haber sido de un volumen considerable y de una concentración considerable para poder llegar hasta esta región de nuestro tracto gastrointestinal, que es el duodeno. O sea, tuvimos que haber tenido unas lesiones más severas a nivel del estómago y a nivel del esófago. Sin embargo, cuando una lesión llega hasta estas alturas, instancias, vamos a encontrar o vamos a contar con algo llamado la clasificación de Sargar, que va muy de la mano con la endoscopía debido a que es una clasificación de las lesiones generadas por la ingesta de cáusticos a través de los hallazgos endoscópicos. Encontramos que esta clasificación de Sargar tiene 4 grados y contamos el grado 0. El grado 0 es una mucosa normal, no vamos a ver ninguna alteración, o sea, es decir, que la ingesta del ácido, del volumen de la ingesta del ácido, no generó una lesión en nuestro órgano, en nuestro epitelio, en nuestro duodeno como tal. Sin embargo, el grado 1 ya nos va a describir una hiperemia, un edema, o sea, una inflamación, una muestra del tejido irritado, de nuestra capa mucosa principalmente, una irritación en nuestra mucosa. Ya el grado 2 va a tener 2 subtipos, una ulceración superficial y una ulceración circunferencial. Cuando hablamos de ulceración ya estamos hablando de una lesión epitelial con pérdida de sustancia. Es decir, que ya tenemos, aparte de la inflamación en nuestro tejido, ya tenemos pérdida de una de las capas. En el grado 1 ya vamos a encontrar que tenemos una visibilidad de la submucosa, o sea, es decir, vamos a tener una pérdida como tal de la mucosa, una alteración, una pérdida de la mucosa principalmente. Ya en el grado 3 vamos a encontrar algo descrito como necrosis. Para visualizar mejor un grado 2B, una ulceración circunferencial en donde vamos a tener, aparte del daño de la submucosa, ya una alteración de la capa muscular externa. Podemos ver el video a continuación. Vamos a encontrar que hay pérdida de sustancia y un sangrado activo. ¿No? Recordemos la vasculatura que tenemos a ese nivel. Un sangrado activo. Más sin embargo, no vamos a encontrar una muerte celular, que es nuestro grado 3. Ya estamos hablando como tal o estamos describiendo una necrosis. La necrosis es muerte de las células. Esta necrosis, aparte de que podemos tener la lesión, obviamente, que ya, bueno, tendríamos la lesión a nivel de nuestra capa muscular externa, estaríamos próximos a una perforación. Tendríamos también que esto nos va a generar una lesión transmural. Ya perderíamos como tal la capa muscular externa, tendríamos alteración como tal de la serosa. ¿Qué nos permite esta clasificación? Esta clasificación nos permite tener una mejor orientación hacia el manejo de este tipo de lesiones. Y ya con un mejor manejo establecido, pues un diagnóstico probable que está en correlación o de la mano con el índice de mortalidad de estas lesiones.